Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes. Te saluda el doctor Antonio Cota y muchas gracias por estar viendo este video y a todos ustedes que están conectados aquí en este en vivo para hablar de un tema muy interesante que seguramente los va a dejar reflexionando y pensando sobre aquellas cosas que uno está haciendo y que a lo mejor no son tan aparentes o tan evidentes, pero que sí nos están afectando estos niveles de azúcar. Y por supuesto me da mucho gusto estar aquí nuevamente, ya que la semana pasada no hubo sesión en vivo porque me tomé un pequeño descanso. Esa es la verdad. Pero en estos días estuve reflexionando acerca de otras causas de diabetes que a veces uno no lo asocia. Y aquí te voy a mostrar dos problemas que uno puede hacer autorreflexión. Uno de ellos súper común, el otro es mucho menos común, es menos frecuente, pero que tenemos que estar atentos porque si tenemos algo así, porque sí sucede y sí hay casos, pues ahí está la causa de esa azúcar alta, de ese colesterol, de esa resistencia y los problemas metabólicos. Así que vamos a comenzar y por supuesto al último repasamos las preguntas que tengan en el chat para resolver aquí varias inquietudes que estoy viendo, son bastantes y que también deja para material de qué hablar. Eso lo vamos a contestar al final. Entonces, vamos a comenzar y irnos directo al grano. Esto te está afectando y seguramente no lo sabías. Esto te está afectando y te está subiendo el azúcar y no te deja revertir. Y cuando me refiero que no lo sabías, precisamente a eso me refiero, a que seguramente no lo han pensado porque la gran mayoría de las personas dentro de la misma comunidad médica no lo asocia. No lo asocia, no lo considera, no lo analiza, no lo investiga y no trata de encontrar esa causa de por qué esos problemas de salud. Y cuando digo que no buscamos por qué, es por diseño, es porque así estamos entrenados los médicos a no curar enfermedades, a no buscar qué es lo que está pasando. La vez pasada, cosa que es lamentable, estaba yo escuchando la radio, iba camino al consultorio y aquí en Tijuana, por si no lo sabías, parte de México, hay mucho tráfico, entonces para llegar a cierto lugar puedes hacer 1 hora de camino, inclusive hasta 2 horas de camino, ¿no? Entonces iba en el tráfico escuchando el radio y casualmente empezó a hablar un médico urgenciólogo en cierto programa de radio local de aquí de Tijuana, estaba hablando sobre la diabetes. Y una persona habló por teléfono, le dijo, doctor, mi azúcar 220, 280 últimamente, tomo metformina, tomo tal de insulina. Ya no sé qué hacer, antes estaba controlado hace meses y ahora se me disparó, ¿no? Y el doctor le dijo, bueno, señora, usted lo único que tiene que hacer es ajustar el medicamento para bajarle el azúcar, es lo que usted necesita. Y ahí terminó su recomendación. Y eso me dejó pensando, dije, pues no hay ningún análisis en realidad. Ah, azúcar alta es igual a medicamento. Azúcar más alta es igual a más medicamento. Azúcar más alta es igual a insulina. No hay que hacer análisis, no hay que pensar, cosa lamentable, ¿no? Porque hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando. A ver, te subió el azúcar, qué es lo que está sucediendo, por qué motivo no te está bajando el azúcar. Y a través del análisis, llegar a una conclusión o unas posibles causas y hacer recomendaciones. Entonces, ¿con qué naturalidad el sistema médico hoy en día no analiza? No somos seres pensantes. Estamos hablando en el área de la diabetes, ¿no? Habrá otras enfermedades, otras circunstancias, otras especialidades, otros contextos en el cual es un poquito diferente. Pero aquí en la diabetes generalmente no hay análisis, cosa que los vengo a invitar el día de hoy, pero un poquito más complicado. Esto te está afectando y seguramente no lo sabías. ¿Qué es eso que te puede estar afectando y que no lo estamos asociando? Bueno, hay que empezar a preguntarnos por lo siguiente, ¿qué sucedió? Ejemplo, supongamos que es una señora de 50 años que hace un año, vamos a decirle febrero del 2023, hoy estamos a 14 de febrero del 2024, febrero del 2023 estaba bien del azúcar. Muy poquito medicamento, vamos a decirle 500 miligramos de metformina, pero amanecía en 90, en 100, su hemoglobina glucosilada en 5.9, 5.8. Bien, todo lo demás bien.
Pero hoy, un año después, tiene el azúcar en 230, su hemoglobina glucosilada en 11%. ¿Qué pasó? Bueno, hace un año estaba bien, hoy está así, algo pasó en esos meses. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cambió? A veces es el cuerpo que cambia, el metabolismo de nosotros, y que lo que estamos haciendo ahorita, en un año puede que ya no sea lo correcto. A veces uno, pues es la verdad, también hay que aceptarlo. Híjole, antes me cuidaba más, hoy le bajé a esto. Antes hacía ejercicio, hoy esto. ¿Qué cambió? Híjole, ahora no duermo bien. Estar pensando qué es lo que está pasando. Y pueden ser causas del entorno, ¿eh? Ni si, yo puedo estar comiendo bien y toda la actitud, pero a lo mejor algo cambia. Cambié de trabajo, cambié de casa, me quitaron mi casa, tuve una pérdida de un familiar, se enfermó mi hermano, mi papá, y lo tengo que cuidar, y eso hace que me desvele. Internaron a mi hijo, mi hija, 3 meses en el hospital y pues me descuidé todo. Hay que pensar, ¿qué sucedió? Si antes estaba bien y antes estaba así, porque seguramente en ese tiempo encontramos la respuesta. En medicina tenemos una pregunta bastante común y frecuente. ¿Cuándo fue que le diagnosticaron tal problema, no? No, pues doctor, ahí me detectaron la diabetes hace 8 años. Ok, ¿y qué pasó antes de eso? ¿Verdad? Que a veces es difícil recordarlo. Por eso les digo que aquí los voy a invitar a la reflexión, porque puede suceder que el problema que tengamos hoy sea de bastante tiempo. Entonces hay que pensar cuándo estábamos bien y cuándo empezó el declive o el deterioro. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Recibí visitas, me cambié de trabajo, me cambié de horario, etcétera, etcétera. Quiero que vean esta imagen y lo voy a poner un poco más grande, que es una hemoglobina glucosilada o el A1C que te da la glucosa promedio en los últimos 3 meses. Observen cómo el más actual, que es 6 de febrero de 2024, es un caso real, ¿no? Está en 7.6, esa hemoglobina glucosilada. La del medio, 2023, está en 7.4. Y la más anterior, en 2022, septiembre del 2022, está en 6.0. Entonces, ella estaba bien el septiembre del 2022 y ahora pues le subió, ¿no? Pregunta clave, ¿qué sucedió? ¿Por qué esa elevación? En el caso de esta persona, eso es el tema de hoy, de hecho, fueron los medicamentos. En este caso fue citalopram. Hay mucha gente y es común que uno lo observe porque pues a eso se dedica. A lo mejor para usted que me está escuchando no sea tan frecuente que alguien se lo platique o que alguien se lo diga, ¿no? Pero para nosotros es bastante común ver a una persona que está bien relativamente, empieza con un problema X y le dan medicamento de este tipo, citalopram, fluoxetina, sertralina, por ejemplo, generalmente antidepresivos, y que eso suba el azúcar. En el caso de esta persona, observen, ¿y cómo podemos asociarlo? Simplemente preguntando, oiga, ¿y qué pasó en aquel entonces? No, pues se murió mi papá y luego se murió mi mamá, caí en una depresión y tuve que tomar el medicamento y luego empecé con crisis de pánico. ¿Cuándo se lo dieron? Como por septiembre, octubre. ¿Cuánto lleva tomándolo? No, pues hasta la fecha, llevo 2 años. Y es una persona que cuida su dieta. Ahí está, miren, hemoglobina glucosilada 6% en el 2022 sin medicamento. Forzosamente cuida su dieta, estamos de acuerdo. Hace ayuno intermitente, tiene el peso adecuado, su colesterol está normal, no tiene hígado graso, no tiene tiroides, no tiene otro problema inflamatorio. Todo bien. Lo que cambió fue el medicamento. 2 años lo estuvo tomando y eso le subió el azúcar. Aquí hay varios puntos importantes. Número 1, si yo me tomo un citalopram, una sertralina, que son medicamentos generalmente para la depresión, aunque también se usan para otras cosas, si yo me lo tomo ahorita y me checo el azúcar a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, no me va a subir. Y yo voy a pensar que ese medicamento no me sube el azúcar porque en cuestión de horas, supuestamente yo estoy viendo, ¿no? Que no me está afectando. Pero ese es uno de los mensajes de este video.
Hay cosas que no te van a afectar en cuestión de horas, ni en cuestión de días, ni en cuestión de semanas, pero dale tiempo y ese azúcar te va a empezar a subir. En el caso de esta persona, nuevamente la imagen, septiembre del 2022, hemoglobina glucosilada 6%, empezó a tomar citalopram y lógicamente no vio nada, el azúcar no le sube ni nada, ¿hasta cuándo le subió? Un año después, casi, 2023. Como había pasado un año, citalopram, no, pues no creo que sea, porque me lo tomo y no me genera pico de azúcar, error. No porque una cosa no te genere pico de azúcar, significa que sea bueno, ¿eh? Porque puede estar desencadenando otros problemas que uno no está observando. Entonces, como había pasado un año desde que empezó la pastilla, ya no la asocia, porque uno está diseñado para pensar en el corto plazo. Esto me tiene que afectar en 2, 3 días. O te lo digo de otra forma, doctor, esto a mí no me hace daño. Ah, ¿por qué lo dice, señor? Porque yo me lo tomo, me lo como o hago esto o aquello y el azúcar no me sube. Sí, pero en un día. Dale tiempo a ese hábito, dale meses, dale un año, dale 5 años, dale 10 años y puede ser otra historia. El problema, insisto nuevamente, cuando ya tenemos 10 años con el problema, voltear a ver, hace 10 años empecé a hacer eso, es muy complicado. El mensaje es, hay situaciones que no te van a afectar de forma inmediata, pero que no quiere decir que esté bien. Y aquí lo tienen en la imagen. Estamos hablando de una persona, cuida su dieta, baja en carbohidratos, ayuno intermitente y que además nos acompañamos de los estudios de laboratorio para descartar otras causas. Si una persona me enseña esto, doctor, ¿es por laboratorios? Déjame ver. A ver tu dieta, a ver el colesterol, a ver el hígado, cómo hace el ayuno, cuánto tiempo tiene con esto, qué ha hecho antes, el peso, cómo le va, a ver el páncreas, a ver tu cortisol, a ver la resistencia. Hay que descartar, pues, otros problemas y teniendo el panorama completo, la respuesta en este caso, pues es evidente. A veces es complicado, ¿no? Estos medicamentos, ¿por qué si no te suben el azúcar? ¿Por qué si no te generan pico? ¿Por qué te generan diabetes como tal? Es súper común, ¿eh? Gente que toma estos medicamentos por mucho tiempo, algunos, no todos, cada quien responde diferente, suben de peso, colesterol, hígado graso, presión alta, azúcar, resistencia a la insulina. Síndrome metabólico desencadenado por estos medicamentos que ven aquí, antidepresivos generalmente, algunos medicamentos psiquiátricos se podrá decir, neuromoduladores, ahí interviene por ejemplo la gabapentina, pregabalina, duloxetina, topiramato, valproato de magnesio, clonazepam para dormir. Estos medicamentos a largo plazo generan este tipo de problemas, a largo plazo, ¿eh? 2, 3 meses que se utilice, no creo que te vaya a generar tanto problema, pero si lo prolongas 1, 2, 3 años, seguramente va a haber algún problema. Siempre es bien importante confirmar las causas últimas de este problema. Ahora, vamos a esta de acá nuevamente. Ok, ¿por qué? Porque hay medicamentos que están afectando tu metabolismo energético. El metabolismo energético lo controla el hipotálamo, que es una glándula que está aquí en el cerebro. Controla pues todo, cuánta energía va a entrar con el control del apetito, saciedad, cuánta energía voy a almacenar, cuánta energía voy a destinar para acá, cuánto para acá. Si eso está desequilibrado, nos va a llevar a este síndrome metabólico, que es precisamente lo que causan estos medicamentos. Afectan tu metabolismo energético a largo plazo. Ojo, no vas a ver que el páncreas pierda función, no vas a ver que te genere resistencia en 3, 4 meses, porque es poquito tiempo. Requiere más para que observes esos detalles. No vas a ver que esas pastillas te generen pico de azúcar. Al contrario, puede que incluso te ayude a sentirte mejor por un tiempo. Y tengamos esta ilusión de que, híjole, este medicamento me está ayudando súper bien. Pero me gustaría aclarar algo. Estos medicamentos
no me gustaría tampoco que se quedaran con la idea de que son totalmente malos o negativos. Hay personas que les salva la vida literalmente y que les ayuda a recuperar su vida, pero la mentalidad debe ser, me voy a apoyar de esto en lo que corrijo aquello y cuando yo esté bien, para afuera. Desafortunadamente hay muchos médicos y también personas que dicen, yo con esto bien, ¿para qué me esfuerzo en modificar lo demás? Le cargo la responsabilidad a la pastilla que me hace sentir bien, al cabo que no pasa nada. El problema es que si pasa, te causa diabetes, te causa resistencia a la insulina a largo plazo. Ahora, en este ejemplo, esta persona desarrolló este problema en cuestión de 2 años aproximadamente. Puede ser que te lo genere a los 5 años, a los 10 años, y va a ser muy difícil que lo logres detectar, ¿no? Afectan tu metabolismo energético. No te va a generar un pico de azúcar si te tomas eso, no, pero te está afectando acá. No hay una respuesta, digamos, sencilla, única, de exactamente por qué se ve afectado esto, pero pues son medicamentos ampliamente conocidos que te generan alteración en los neurotransmisores, que son sustancias o proteínas que el cerebro utiliza para comunicarse. Todos los mecanismos neurológicos se controlan a través de neurotransmisores y estos medicamentos precisamente es lo que alteran. El segundo mensaje es el efecto pleiotrópico de los medicamentos, pero también de los suplementos. ¿A qué voy con efecto pleiotrópico? Por ejemplo, la atorvastatina es un medicamento que se utiliza, son las estatinas, se utiliza para bajar el colesterol, entre comillas, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo va a encontrar en Google o donde busquemos. Pero esas estatinas también tienen otras funciones. Ese medicamento fue diseñado para bajar el colesterol, pero a través de los años, la experiencia, se han observado que también hace otras cosas. Es decir, una persona que ya se infartó, esas estatinas reducen más el riesgo de un segundo o tercer infarto, por ejemplo, que si les digo que la atorvastatina puede proteger el riñón, por ejemplo. Es un medicamento que baja el colesterol, pero también tiene estas funciones de acá. Ese es el efecto pleiotrópico de los medicamentos o de los suplementos también, ¿no? Por ejemplo, el magnesio. ¿El magnesio para qué sirve? Seguramente ustedes me van a decir, funciona para esto, esto. Tiene un montón de funciones. El magnesio, cuando salió por primera vez, era para esta situación y a través del tiempo se ha observado que también mejora esto. Nuevamente, ¿a qué voy con esto? Que algunos suplementos, medicamentos que estemos usando, por ejemplo, ácido alfa lipoico, ¿no? Yo lo estoy usando para neuropatía, doctor. Ah, perfecto. Pero ese ácido alfa lipoico seguramente está haciendo algo más, que a lo mejor va a ser muy complicado verlo, pues encontrarlo en internet o encontrarlo en algunos videos, pero no pierdan en mente de que algunos suplementos no tienen una sola función, cumplen varias, que a veces no es ni siquiera corregir esa deficiencia, ¿eh? A veces es únicamente provocar cierta sensación o alivio de algún otro síntoma. Entonces, efecto pleiotrópico. Los antidepresivos son para quitar la depresión, pero también causan esto de forma negativa, que es el síndrome metabólico. Entonces, como les comenté al principio, seguramente no se esperaban esto, pero hay causas más raras de diabetes. Aquí se lo voy a poner un poco más grande. Ahora, causas infrecuentes de diabetes, hay personas, no muchas diría yo, pero sí hay personas que tienen tumores, adenomas hipofisiarios, que han tenido traumatismos o accidentes graves del cerebro, algún otro problema congénito del cerebro, y que eso puede alterarte tu metabolismo energético.
Te pongo un ejemplo. Hay personas que tienen problemas del hipotálamo, que tienen adenomas, que son como bolitas, son como unos tumorcitos en esa glándula del hipotálamo, ¿no? Ya le hacen estudios, el neurocirujano lo opera y le quita ese nodulito y todo bien. Pero el hipotálamo queda tocado. A pesar de que los análisis hormonales, todo se ve absolutamente normal y no requiere tratamiento, no requiere medicamento o algo por el estilo, el hipotálamo ya se vio afectado, la parte que controla el metabolismo. Te repito nuevamente, accidentes graves que requirieron internamiento, tomografía y a lo mejor algún procedimiento, infecciones graves, meningitis, encefalitis, absceso cerebral, algo, epilepsia, que es común utilizar medicamentos pues para disminuir crisis, tumores, radiación, adenomas, algún problema aquí puede estar afectando tu metabolismo energético. No lo vas a ver en el páncreas, no lo vas a ver en la resistencia, no lo vas a ver ni siquiera en el cortisol, por ejemplo, pero la parte que controla cuánta energía entra, cuánta sale, cuánta almacenamos, se va a ver afectado y es mucho más difícil revertir estos problemas. Pero para eso son los estudios, para saber exactamente qué está pasando. Entonces, el mensaje número 1, hay efectos que se van a presentar muy a largo plazo. Que algo no te genere pico no significa que sea bueno. Dale tiempo a ese hábito, dale meses, dale años y vas a ver. Si te sube, haz una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que estaba bien? No, pues tal fecha. ¿Qué cambió? El sueño, la dieta, la radiación, el ejercicio, medicamentos. Empecé a tomar esta cosa, este suplemento o este medicamento. Pues ahí está. Pero es que aquí dice que es para el dolor, aquí dice que es para el colesterol, aquí dice que es para dormir. Sí, pero seguramente esas cosas hacen algo más. Efecto pleiotrópico de los medicamentos y de los suplementos. Hay causas comunes que son estos medicamentos, así que si usted toma algo de esto, vaya viendo la posibilidad de trabajar el problema de fondo, corregir la causa última y si es posible junto con su médico tratante ver la posibilidad de ir disminuyendo esto, porque a largo plazo, a lo mejor inclusive ya lo está padeciendo, le está subiendo el azúcar por efecto secundario de estos medicamentos. Estos medicamentos utilizados de forma temporal no representan problema, pero a largo plazo te afecta tu metabolismo energético o algún problema acá intracraneal que haya tocado un poco ese hipotálamo, te va a afectar y va a ser más difícil que se revierta esa situación. Medicamentos, suplementos tienen varias funciones, no nada más una. Si ustedes se encuentran, es que esto hace eso, seguramente hace algo más que no esté descrito. Eso ya es otra historia. Se los digo yo que pues estudié la especialidad de medicina interna y tuve la fortuna de muchos maestros, muchos, digamos, estudiantes, mucha convivencia de muchas especialidades, muchas experiencias, muchas escuelas diferentes, hospitales diferentes, donde uno va observando varias cosas y se va sorprendiendo. Oye, yo en mi hospital usamos este medicamento así y aquí resulta que lo usan para esto. Órale, este medicamento tiene varias funciones. Oye, este procedimiento allá lo hacemos para esto, pero resulta que esto también te sirve para esto. Es prácticamente lo mismo, pero con los medicamentos y los suplementos. Y pregúntense, ¿cuándo estaba bien? ¿Qué sucedió entonces en ese lapso de tiempo? Hay gente que se va más para atrás. Hace poco me tocó una persona, no tenía problema de diabetes, tenía problema de tiroides. Doctor, me detectaron tiroides el año pasado, 2023. Ok. Y hace 2, 3 años, pues, no, según yo andaba bien. Ok. Ya seguimos preguntando, ¿no? Y al final detectamos, o más bien ella lo confesó, la verdad es que no duermo bien, tengo problemas de sueño, no tengo horarios de descanso, no tengo horarios para comer y como mucho comida procesada. Ok, eso de no dormir, ¿cuánto tiene? No, pues 2003, estamos hablando ya de 20 años. Ahí empezó el problema, ahí. Hasta ahorita se lo detectaron, ¿no? 2023, que es cuando el cuerpo ya no puede más y te tiene que avisar de alguna forma, oye,
esto no es normal. Y ya manda las alarmas, ¿no? Para que uno lo detecte, pero hay que hacer análisis. Me subió el azúcar porque ayer comí algo. Como son 24 horas de diferencia, uno fácilmente lo recuerda. Pero puede suceder que ese problema tenga más tiempo y se nos haga más complicado saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Para eso los análisis van a aclarar mucho. Péptido C, resistencia a la insulina, cortisol, hemoglobina glucosilada, el hígado graso, todo el panorama completo. Inflamación si necesario, perfil tiroideo, todo eso en contexto, analizando y cuestionando. Hace poco consulté a una persona que me dice, tengo desde el 2020 tratando de revertir la diabetes. He cambiado un montón de hábitos, doctor. La comida, el ayuno, el ejercicio, el estrés, todo eso lo he cambiado y no puedo revertir. Tengo el azúcar en 280, tengo colesterol alto, tengo la presión, tengo esto y esto. ¿Por qué? Yo no me explico. Ya hice todo esto y no me explico. Muy fácil. ¿Desde cuánto tiempo tiene que empezó a hacer eso? En el 2020. Ok. Pues ahí está, ¿no? Esos hábitos son los incorrectos entonces. No, pero es que la dieta, por eso usted empezó en aquel entonces y en aquel entonces le empezó a subir todo eso, ¿no? Hay que cuestionar si lo que estamos haciendo es correcto o no. No, es que mi hermano, mi tía, mi vecino empezó a hacer la dieta así y revirtió y a mí no. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque estamos haciendo exactamente igual lo que a alguien más le está ayudando. Hay que cuestionarnos, hacer un análisis. ¿Cuándo fue que yo estaba más o menos bien y que empecé a cambiar? Porque es probable que lo que estemos viendo ahorita sea un signo, un síntoma de algo que empezó hace meses, algo que empezó hace años. Cuestionen todo, cuestionen su dieta, los medicamentos, los suplementos. A ver, yo me estoy tomando este medicamento hace 3 años. Hace 3 años estaba bien. Ahora me subió el azúcar. No, pero este medicamento no es para el dolor y no, esto no creo que no tiene nada que ver. No, eso es incorrecto. Pues agua pasa por mi casa, ¿no? Antes estaba bien, empecé a tomar esto y esto, pero es que es un medicamento para el dolor. Efecto pleiotrópico. Los medicamentos tienen varias funciones. No únicamente nos van a decir de uno o si acaso de dos, pero hay varias funciones. Si hay una asociación, aunque algunos me podrían debatir que no es causalidad, esto lo hablaremos en otra sesión, hay que cuestionar todo. Este medicamento no sube el azúcar, doctor. Yo me lo tomo y no me sube. Dale tiempo, dale 3 años, dale 5 años, dale 10 y vamos a ver. Por eso es el tema de hoy. Hay sustancias, hábitos, medicamentos, suplementos, cosas que no te van a afectar de forma inmediata, pero sí a largo plazo y hay que cuestionar. ¿Cuándo estaba bien? ¿Cuándo empecé el declive, el deterioro? No, pues tal fecha. Cuestionen todo. La dieta, el ayuno, el ejercicio, el sueño, todo. Porque puede ser que la respuesta esté ahí, efectivamente. Bueno, este fue el tema de hoy. Me gustaría saber qué opinan acerca de esta situación que es muy común, ¿eh? Es muy común encontrar a gente que no tiene absolutamente nada. Empieza, nada médicamente hablando, empiezan con ansiedad, con trastorno obsesivo compulsivo, a lo mejor esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a usar estos medicamentos y al tiempo empiezan a subir de peso, sube el azúcar y batallan para controlar. Doctor, pero es que no como nada. Es que no es por la comida, es por esos medicamentos. Es cuestionar todo, porque hay efectos que no nos van. Ustedes saben que la medicina es un negocio. A mí no me conviene decirte que este medicamento te va a hacer daño. Este medicamento es para el dolor y es que, no, el azúcar no pasa nada, es para el dolor. Pero es que el colesterol no te lo afecta, es para el dolor. Es mentira, hay efecto pleiotrópico. Medicamento no fue diseñado para eso, correcto, pero sí te lo altera.
Así lo pueden buscar como tal, efecto pleiotrópico del medicamento. Y ahora vamos a pasar al chat para ver qué preguntas tienen relacionadas con la diabetes, su caso particular o el tema de hoy. A ver, vamos a ver. Luz Lozano dice, me gustaría, está usted en Nayarit, yo estoy en la ciudad de Tijuana. Dice aquí, ok, sí, estoy en Tijuana, se puede citas en línea y le dejo aquí, mire, el número del consultorio, aquellos interesados que quieran llamar o mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, para pues ver qué podemos hacer. Sí está un poco retirada la consulta, porque hay mucha gente que necesita esta reversión, pero con todo gusto le hacemos un espacio, usted llame o a aquellos interesados, manden un mensaje para ver qué se puede hacer acerca de su caso. Muy importante detectar qué es lo que está pasando, ¿no? No podemos revertir algo sin saber de qué se trata, hay que hacer un análisis, si no voy a estar igual que este médico urgenciólogo que yo estaba escuchando en el radio. Usted, señora, tiene el azúcar alta y necesita más medicina. Ahí no hay análisis, no hay reflexión, eso no ayuda. Ayuda un pequeño porcentaje, está bien, va a bajar el azúcar, pero no se trata de eso, se trata de saber qué está pasando y corregir lo más que se pueda corregir. Romero, gracias por el detalle, usted está en Tijuana. Le agradezco mucho y espero verla pronto con muy buenos resultados, así como la vez pasada. Le mando un abrazote. Dice aquí María del Carmen Navarrete, pero me parece que es una pregunta que mucha gente la tiene y que a mucha gente le está pasando. Se los digo porque ya nos sucedió durante el reto. Si el azúcar está bajando, el colesterol está bajando, estamos dejando medicamento, todo se está revirtiendo, nuestro peso se está regulando, todo bien. Pero nos sentimos cansados, a pesar de que estamos durmiendo bien, estamos descansando, no hay tanto estrés, todo bien, nada más el cansancio, no asociado a problemas de tiroides, no asociado a efectos de medicamento. Lo más común que yo he observado es que cortan drásticamente la dieta y que su dieta no les está aportando los nutrientes suficientes. Variedad es lo que yo les recomendaría si es que no la tiene. ¿A qué me refiero con variedad? Verduras vegetales, a incluir al menos 7 tipos durante la semana, ¿no? Si yo hoy como tomate, mañana tomate, pasado mañana tomate, otro día tomate, y toda la semana me la llevo con puro tomate, ese tomate no me va a dar, por más bueno que sea, no me va a dar todo lo que mi cuerpo necesita. Tomate hoy, mañana lechuga, luego aguacate, luego espárragos, luego calabaza, luego espinaca. ¿Me explico? Variado. Incluir varias fuentes de vegetales, varias fuentes de proteína y, si acaso, un poquito de carbohidrato complejo, porque ahí hay fibra, hay minerales, hay hierro, que es lo más común. Cuando alguien corta demasiado la dieta, demasiado, sí se revierte el problema, pero nos sentimos cansados, débiles, y eso es signo de que nos falta algún nutriente. Hay que variar esa alimentación y que la porción sea adecuada, por supuesto, y se pueda apoyar de vitaminas. Lo más común es falta de omega 3, falta de vitamina D de dedo y el complejo B. Eso es lo más común, eso es lo que yo haría y por supuesto apoyarse de su médico tratante, análisis de laboratorio para ver si no hay algo más que justifique ese cansancio. Floridalma López dice su primer en vivo y gracias por el apoyo. Yo estoy en la ciudad de Tijuana, espero verla por aquí más seguido. Póngame si tiene usted alguna pregunta, algún comentario o algo así y aquí durante el chat le podemos contestar eso y ojalá que la veamos por aquí más seguido porque estos temas creo que le van a invitar a usted a la reflexión para que tomen mejores decisiones sobre su salud, que es el objetivo, ¿no? Un poquito más cargado a revertir los problemas de azúcar, pero eso en consecuencia también mejora los demás sistemas y bienvenida pues al canal y a estos en vivos. Gracias Amalia Contreras, igualmente feliz día del amor y la amistad a todos ustedes que nos están aquí conectados en este en vivo o si están viendo este video de forma diferida. Para mí pues es un placer
y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartirles esto que he estado observando. Este es un tema que me ha estado dando vueltas la cabeza últimamente porque ya no es un caso, ni son dos. Montones de casos de personas, todo bien, 3, 4 años con tal medicamento y empiezan los problemas. Doctor, ¿pero por qué? Pues por eso. Es súper común, nada más que nadie te lo va a decir, nadie lo va a ver como una posibilidad, te alteran el metabolismo energético, está más que documentado, no son ocurrencias mías. Y ahí está al menos es una prueba que tengo aquí para ti, ¿no? Que lo que te comparto es un caso real. Catalina Fabián Jerez dice, estoy haciendo ayuno intermitente, solo desayuno a las 9 de la mañana y solo tomo agua y poquito café y vuelvo a comer a las 6 de la tarde. Ok, pues me parece bien porque son 3, 9, no, más bien de las 6 de la tarde hasta el día siguiente, 9 de la mañana, transcurren 15 horas. Me parece bien que de hecho creo que vale la pena hablar sobre el ayuno correcto, ¿no? Porque no hay un régimen de ayuno que funcione para todos. No es como que es que él o aquel me recomienda 16 horas. Está bien, hazlo y ve si es el ayuno correcto para ti, que debe de cumplir con ciertos puntos que luego se los comparto para que hagan reflexión y análisis si el ayuno que están haciendo es el correcto para ustedes. Cada quien tiene su forma de ayunar, cada quien tiene su metabolismo. Dice María del Carmen Navarrete, ¿es normal que me sienta mareada al tomar GABA Complex? No, no es normal. Yo no creo que sea por el suplemento, más bien por lo que les comenté previamente, ¿no? Hay personas que cortan mucho la dieta y que les falta nutrientes. Yo me iría por ese lado. Variedad y tomar los suplementos necesarios para que no le falte algún mineral. Ok, dice Maura Dimas, tengo diabetes desde hace 17 años, entiendo. Tengo 58 años. Con el orden de alimentos bajé de hemoglobina glucosilada 7.8 a 6%. Tomo Hanomet. Ahora estoy con la glucosilada en 5.8. Me preocupa la pérdida de masa muscular. Ok, pues con esa hemoglobina glucosilada yo estaría tentado a no tomar más la medicina, váyalo quitando poco a poquito y vaya monitoreando ese nivel de azúcar, adecuada ingesta de proteínas y ejercicio de resistencia adecuado. Yo creo que hay que empezar por ese lado, complementando con un descanso adecuado. Si uno no duerme bien, no podemos subir músculo. El sueño es importante, es antiinflamatorio y es el momento en el cual se genera esa masa muscular. Quitar medicamento paulatinamente y continuar monitoreando su glucosa, ingesta de proteína adecuada. Agregaría otro punto, no exagere con el ayuno intermitente si es que lo hace mucho. Ejercicio de resistencia adecuado y un sueño adecuado. En eso yo me enfocaría y si aún así no aumenta la masa muscular, estudios de laboratorio para saber qué está pasando, ¿no? Con esa pérdida de peso. Gracias, Claudia Hernández, por estar aquí conectada desde Ciudad de México. Igualmente, Sandra Herrera, qué bueno que le gusten estos programas, donde es una oportunidad para estar con ustedes y compartirles lo que estoy viendo y estoy observando de casos reales, de gente que está siendo afectada por ciertas cosas que nadie dice nada, o bien de gente que está revirtiendo y compartir eso que ayude para que ustedes lo tomen en cuenta y ya cada quien sabrá qué es lo mejor para usted, ¿no? Y aquí comparto la información que me parece relevante. Blanca Lidia nos manda un saludo desde Honduras y dice que ha mejorado mucho con los consejos. Gracias y me da mucho gusto. Le mando un saludo desde Tijuana, Baja California. Beto Aprendiendo Juntos dice que también les mando un saludo a toda la gente del chat. Dice, ¿qué de cierto es que el suplemento omega 3 y la D3 ayudan con la proteinuria? Omega 3, yo no he visto que sea una medida antiproteinuria. No lo he observado y además, ¿cómo te explico? No corrige el omega 3 la causa de esa
proteinuria. De eso hablaremos en otro video con mucho gusto, con mayor detalle. Yo creería que el omega 3 sí corrigiera la proteinuria si tuviera sustento o fundamentos fisiopatológicos. Es decir, que el omega 3 me corrigiera, sí, me corrige este mecanismo a nivel de renal y por eso baja la proteinuria. Así sí lo creería, pero como ahorita yo pienso que no, yo diría que no, y la vitamina D3 no creo que ayude mucho con la proteinuria. De eso hablaremos en otro video que me parece a mí muy interesante. Proteínas, de hecho aquí lo voy a anotar, ¿no? Para que no se me olvide. Proteínas en la orina. Y después de ese video va a tener claro usted y todos los demás que sí nos podría ayudar para bajar esas proteínas en la orina. Gracias, señor Beto, aprendiendo juntos por ese comentario. Luz María Almeida, gracias, le mando un saludo desde Tijuana, igualmente Antonia Murphy de Texas, Houston, Texas. Ok, vamos a ver aquí, Luz Estela Blifford, gracias por suscribirse al canal y ser miembro de este canal de YouTube. Le doy la bienvenida y espero verla por aquí más seguido con estos temas de interés para que tenga más información de qué le conviene para revertir esta diabetes y que usted esté mejor, ¿no? En términos de salud. Dice Melanie Rodríguez, ¿cómo puedo contactarte? Vivo en Estados Unidos. Mire, le voy a dejar aquí el número del consultorio. Puede usted llamar o mandar un mensaje y con mucho gusto le dan la información acerca de los servicios y vemos en qué le podemos ayudar. Hay consultas presenciales y consultas en línea. Aquí se lo dejo, 663-127-7541. Estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California, y si va a llamar o mandar un mensaje de otro país que no sea México, hay que agregar el más 52, signo de más 52 y después el número para que entre la llamada o entre ese mensaje vía WhatsApp. Ok. Esther Romero, gracias. Y la semana pasada no estuve aquí con ustedes, pero aquí estamos de vuelta. Dice Esther Romero, tengo años tomando biotina. ¿Cree que me esté dañando? Pues mire, yo tengo la fortuna de conocerla a usted personalmente y en sus últimos análisis salió usted de maravilla. Yo no pienso que le esté afectando, pero si tiene ya mucho tiempo, creo que sería conveniente un descanso de esos suplementos, dele unos 2-3 meses y ver cómo se siente su cuerpo. Estos descansos de los suplementos, de las vitaminas, son recomendados de forma general, para el omega, para la vitamina D, vitamina C. Lo tomo 3-6 meses y después un descanso, porque existen las sobredosis. A lo mejor ustedes no lo han observado, pero yo sí muchas veces. Y la sobredosis te genera muchos síntomas, mucha neuropatía, problemas con el calcio, con la tiroides, con el colesterol, con el azúcar, y por eso conviene darle un descanso. Haga la prueba, señora Esther, quítelo por unos 2-3 meses y vea cómo se siente. Victoria Miranda dice, recién lo encontré en enero, mi glucosa salió en 114, la glucosilada 5.9, le diagnosticaron con prediabetes. Escuchando estos videos, padece de insomnio, depresión y ansiedad y tomó medicamento antidepresivo por años. Mire, pues ahí está, usted es una prueba de esto. Usted tenía insomnio, ansiedad, antes no tenía pues nada de problema de azúcar y tomó medicamentos por años, y ahora le subió el azúcar. Pues puede ser por eso. De eso precisamente estamos hablando, ¿no? Uno comienza a tomar algo, uno comienza a hacer, puede ser que no sea suplemento ni medicamento, puede ser cierto hábito. Puedo estar durmiendo a tal hora, puedo estar haciendo ejercicio con tal intensidad por años y que eso con el tiempo te empiece a afectar. Pues aquí tiene una posibilidad más, señora Victoria Miranda. Le repito nuevamente y a todos los que me están escuchando, sacar esa conclusión hay que realizarla a través de un análisis completo del contexto y de los estudios de laboratorio, porque, ejemplo,
Supongamos que usted, señora Victoria, se hace análisis, supongamos, y que sale con resistencia a la insulina y sale con otra situación. Pero a lo mejor ahí ya no diría que es el medicamento, a lo mejor yo diría que es la dieta, que es falta de ayuno, pero si los análisis salen bien, entre comillas, y no hay nada que me justifique ese azúcar alta, entonces sí, yo voltearía a ver ese medicamento, revisaría el cortisol, a lo mejor también trae algo de eso por años de insomnio o ansiedad, y si no, pues es meramente el medicamento y enfocarse en solucionar o manejar mejor la ansiedad y el insomnio, que de hecho, insomnio, ansiedad, son temas que me gustan mucho, aunque no soy psicólogo ni especialista en el sueño, soy médico internista. No es algo que requiera una cura, no es como que tengo ansiedad y voy a curar la ansiedad, no, porque la ansiedad es una emoción y esa emoción no la vamos a abolir por completo. Insomnio, voy a curar mi insomnio, no, porque no es una enfermedad como tal, es un trastorno del sueño, así se le conoce, no es algo que vayamos a curar, pero es algo que tenemos que mejorar en nuestro día a día. El manejo de la ansiedad, la mejora la calidad del sueño, es como lo dijo una persona que escucho bastante, dice, el manejo de la ansiedad y la mejora de la calidad del sueño debería ser como cepillarse los dientes, cosa de todos los días, y si es posible, mañana y noche, porque el momento que uno descuida eso, empiezan a salir caries, problemas dentales, enfermedad periodontal, problemas con las encías. Entonces, continuamente, y con ansiedad y el insomnio, el sueño es lo mismo, ¿eh? Si uno deja de cepillarse la ansiedad, si uno deja de trabajar el sueño, la calidad del sueño, eso se va perdiendo. Gracias, señora Victoria, por compartir un ejemplo de lo que puede suceder con estos medicamentos. ¿Se puede revertir? Si es por el medicamento claro que se puede revertir, por supuesto. Pura Pérez comenta, dice, ¿qué puedo hacer para dormir? No lo hago temprano y siempre es muy tarde. Ok, casi siempre es cuestión de hábitos, de rutina. Trate de, por ejemplo, le comparto lo que yo hago y me funciona bastante bien, ¿no? A cierta hora, 7, 8 p.m. más o menos, luces fuera. Ya nada más una luz muy tenue. El cuerpo va entendiendo la señal, hey, ya es hora de dormir, ¿no? La cena es ligera a las 7, 8 de la noche, generalmente. Y otra vez, el cuerpo va detectando, ok, una cena ligera a esta hora es ya la hora del sueño, ¿no? Televisión, ruido, el cuerpo va entendiendo. Aromaterapia, que es con aceites esenciales que sueltan olor, eucalipto, lavanda, naranja, etcétera, etcétera. El cerebro lo huele, lo olfatea. Es hora de dormir y se va activando ese mecanismo del sueño, ¿no? La temperatura adecuada, no muy caliente, no muy frío, todos los días a la misma hora, no café después de las 4 o 5 de la tarde, porque a las 6, 7, 8 ya te lo puede estar afectando, todos los días a la misma hora y durante el día, ¿qué suelo hacer que me ayuda mucho? Tomar el sol, 15 o 20 minutos, salir a caminar, salir a hacer algo al jardincito, algo que te pegue el sol, porque eso va a empezar a activar ese mecanismo del sueño. El sueño inicia desde que uno se despierta. ¿Me explico? Aunque suene muy ilógico, cuando uno se despierta y comenzamos a hacer nuestras primeras actividades durante el día, eso contribuye a la calidad del sueño. Doctor, pero son las 7 de la mañana. Sí, correcto. A las 7 de la mañana lo que uno hace va a afectar en la noche. Entonces, y tengo una rutina. Es muy común de que la gente no tenga rutinas. ¿A qué hora come? A la hora que sea. ¿A qué hora duerme? A la hora que sea. ¿A qué hora esto? A la hora que sea. A esto, a la hora que caiga, doctor. Esto, a la hora que caiga. Así el cuerpo no puede. Tiene que tener sus horarios, su rutina. Pero cuando se hace una rutina y todos los días, el cuerpo va aprendiendo. Estas horas son el día. Estas horas son en la noche. Y en la noche yo voy a dormir. Si el problema es el estrés, manejar el estrés. Melatonina, GABA complex, té de tila, que mucha gente le ayuda, por ejemplo,
Hay muchas cosas que uno puede hacer para mejorar la calidad del sueño. Vitamina D, la energía solar, adecuada exposición a la luz solar, 15 minutos al día más o menos, eso va ayudando. Ok, gracias Eli por sus palabras, qué bueno que le guste esta información y le aporte. Gracias Beto, aprendiendo juntos. Sí, pues es que la verdad, ni modo de estar callando lo que uno está observando, ¿no? Es la realidad. Está más que documentado, no son ocurrencias mías. Dice Mario Orrego, desde Colombia, ¿qué alimentos ayudan para la reversión de la diabetes? Ayuda a bajar carbohidratos de la dieta, ¿no? Bajar sobre todo los refinados y también bajarle la cantidad de carbohidratos complejos. Eso ayuda. Ayuda a que la dieta sea saludable o los alimentos sean saludables. Evitar la comida procesada, comer en orden correcto, primero las verduras, luego la proteína y si acaso el último el carbohidrato. Ayuda el ayuno intermitente, ayuda el evitar picar entre comidas, eso ayuda un montón y hay gente que con eso revierte por completo. Ahora, la dieta tiene que ser equilibrada y balanceada, adecuada cantidad de vegetales y de proteína y a veces un poquito de carbohidrato. No hay un alimento en sí que ayude a revertir, sino una combinación de varios. Es decir, yo no le puedo decir el brócoli le va a ayudar a revertir, porque en realidad uno puede comer brócoli, pues sí, pero acompañado de 1 kilo de pasta, un pan dulce, un café súper endulzado, el brócoli no va a poder con eso, ¿no? Entonces la diabetes, entendiendo desde su definición, la diabetes tipo 2 es un exceso de azúcar en el cuerpo. ¿Qué hay que hacer? No meterle azúcar, no meterle carbohidratos, no meterle carbohidratos refinados. Y hay que hacer que salga esa azúcar mediante el ayuno intermitente para la diabetes tipo 2. El problema es que en este proceso a veces interviene la inflamación crónica, la resistencia, hay gente con agotamiento pancreático, hay personas con problemas en la microbiota, con deficiencia de cromo, deficiencia de omega 3. Entonces son otros factores que hay que ir puliendo, no hay un solo alimento. El orden, bajar carbohidratos, el ayuno intermitente, alimentación variada, evitar azúcar, por supuesto, y con eso la gran mayoría logra revertir por completo. Gladys Acuña dice, ¿qué piensa del inositol? ¿Se puede tomar para revertir? Miren, lo personal, he visto que las mujeres con ovario poliquístico les va muy bien con ese suplemento, con inositol. Por sí solo no ayuda a revertir, sino es una ayuda a todo lo demás. Eso es lo que yo he observado. Dice Melanie Rodríguez, al GABA, ¿con qué otro nombre le puedo encontrar en Estados Unidos? Así se llama, tal cual. GABA normal o GABA complex. Si no, no, así lo encuentra como tal, GABA. De hecho, se lo vamos a poner aquí en el chat. GABA suplemento. Gracias, Amalia Contreras, qué bueno que le ha ayudado esta información y le ha aportado bastante. Margarita Pablo Conrado nos manda un saludo desde Oaxaca. Gracias, espero que les haya gustado este tema de hoy. Son causas no comunes, pero muy, muy frecuentes acerca de esta situación. Rocío Rosas, que nos manda un saludo desde Acapulco y también le manda un abrazo y bendiciones a todos los que estamos aquí conectados, a todos los del chat y a todos los suscriptores. Gracias, Rocío Rosas, le mando un abrazo igualmente. Y gran noche, feliz día del amor y la amistad para usted. Abraham Ramos, gracias por sus palabras, qué bueno que les aporta esta información. Milady Laureano dice, sí, con todo gusto, permítame el número del consultorio, más 52, si el teléfono no es de México, si de otro país, para que entre la llamada, más 52 663 127 7541, pueden llamar o mandar un WhatsApp
y ahí les damos la información de qué servicios tenemos para ayudarles en este proceso de revertir la diabetes. Ok, vamos a ver aquí los comentarios. Luz María Almeida, ¿es bueno tomar colágeno de pescado? Según sea el caso, ¿no? Hay gente que lo toma por osteoporosis, por otro problema osteomuscular, por la piel a lo mejor, según sea el caso. Yo no diría que es algo malo, pero sí revisaría por qué lo estamos tomando y cuál es el objetivo de tomar eso, ¿no? Si la persona me dice, me lo tomo, ok, ¿por qué se lo toma? Me dijeron que era bueno. Error, no es para eso. Uno no se va a tomar algo que le dijeron que es bueno. Ah, doctor, me lo estoy tomando porque tengo este problema y yo pienso que me va a ayudar. Ah, ok, ya es diferente ahí la cosa. Ya hay una meta, un objetivo. Ah, ok. Entonces yo me doy la idea, ¿no? Esta persona está buscando revertir esto. Esa es su meta, ¿ok? Y ahí me pongo yo a pensar, ¿no? ¿Qué le puede ayudar a esta persona para lograr esto? A ver, señor, usted esto y esto. Ah, sí, sí le ayuda. Pero puede ser que, a ver, esto lo está usando para revertir tal problema. No, no creo que le ayude. Entonces hay que ver por qué lo está tomando, cuál es la meta y pues el tema de hoy. Si usted está observando que cuando empezó a tomar eso, con los días, semanas, el azúcar empezó a subir, la resistencia al colesterol, algo le está diciendo su cuerpo, ¿no? Esto no es para mí. Usted analice si eso le está ayudando o lo está llevando en la dirección contraria, ¿no? Bien, pues yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que les haya gustado el tema de hoy, de causas poco comunes, pero a la vez comunes y frecuentes para uno que se dedica a esto. Hay medicamentos, los más comunes son los antidepresivos, neuromoduladores para el sueño, psiquiátricos que causan diabetes a largo plazo. Son pastillas que no te generan pico de azúcar, pero eso no significa que no hagan daño, porque dale tiempo a eso y aparecen las complicaciones. Y esto también puede suceder para otros medicamentos o para algunos suplementos o para ciertos hábitos. Ah, hace 3 años empecé a hacer esto y ahorita el azúcar la tengo muy alta. Hay que empezar a asociar y cuestionar si lo que estamos haciendo es verdaderamente algo bueno para nosotros o definitivamente no es algo bueno y hay que ajustarlo. Buenas noches, los espero la próxima semana con otro tema de interés, que aquí tengo bastantes. Ya me dijo un señor sobre la proteinuria, me parece muy importante y sí tengo mucho que decirles acerca de eso, porque después de ese tema de las proteínas, yo creo que van a tener más claro cuál es el problema y qué es lo que hay que solucionar. Descansen, los veo la próxima semana. Saludos y que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.